La semana pasada la gente de la cooperativa Sancor hizo un congreso en Tanti de productores, con disertantes, con economistas, y el tema es ¿hacia dónde va la lechería? Usted que nos está escuchando, que se dedica al tambo, ¿es negocio seguir con el tambo? ¿Hago otra cosa? Sergio Montiel es el gerente de Relaciones Institucionales de Sancor, y Sergio Montiel es también uno de quienes iniciaron al día con el campo y la ciudad allá por los años 80. No, él tenía un micro avícola. Así que ahora está en contacto con nosotros, lo levantamos. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Hola Darío, buen día, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente, y felicitaciones. Este es tu programa también. Sí, así siempre lo sentí en su momento y bueno, también hoy orgulloso de que uno haya quedado levantando la bandera, ¿no? Así es. Creí que iba a decir uno haya quedado vivo porque Capari y Burba fallecieron. No, bueno, pasaron como pasan las cosas en la vida. Efectivamente. Bueno, ¿hacia dónde va la lechería? ¿Qué dicen los expertos? Bueno, la lechería, al parecer, estaría por iniciar, había incipientemente iniciado el camino de la recuperación después de la crisis, que todavía, por supuesto, no terminó y cuyos efectos se van a prolongar durante un buen tiempo. Ha comenzado o está iniciando una recuperación, según los analistas. Ya lo manifiestan así algunas de las primeras licitaciones que hace internacionalmente Fonterra, que de a poquito es como que empieza a levantar el precio internacional después de un par de años que realmente han sido desastrosos y son evidentemente las muestras de la crisis lechera global más importante que se haya conocido, ¿no? No es solamente Argentina la que pasa por una crisis en su lechería, es todo el mundo, como consecuencia de factores de mercado y bueno, acá agravados por la situación climática que se vivió entre febrero y abril, mayo de este año. ¿Cayó mucho la producción después de la inundación de abril? Sobre todo regionalmente y en la provincia de Santa Fe. En otros lugares no se sufrió tan intensamente y bueno, hay empresas que están fuertemente concentradas, ubicadas en la provincia de Santa Fe y en el este de la provincia de Córdoba, y la producción en el momento en algunos lugares cayó el 50%. Epa. Hubo tambos que por supuesto tuvieron una afectación total y otros parcial, pero bueno, varió mucho zonalmente. Hoy todavía no se ha recuperado eso, hay una diferencia todavía frente a lo que se producía hace, por ejemplo, un año atrás, y se cree que este año, como consecuencia del clima y también de la situación económica, porque ha sido otro factor importante en la caída de la producción, porque muchos productores dejaron de alimentar con el mismo que lo venían haciendo ante los resultados que traía el negocio y la variación de precio de algunos insumos, entonces la producción cayó. Se estima que en el año va a ser una caída a nivel país de un 12%, Sancor un poco menos, Sancor la mitad, va a caer un 6% más o menos, como consecuencia de que mantuvo precios al productor más altos de la competencia por una parte, y por otra que, digamos, se prestan servicios que son muy importantes para los productores, con financiaciones y condiciones especiales que les permitieron a los productores afrontar de mejor manera esta situación de crisis, ¿no? Eso hizo que los productores de Sancor estuvieran un poquito más cómodos, aunque pasaron muy mal. Uno lee por allí que han cerrado 500 tambos en los últimos tiempos. ¿Están así? ¿Cierran los tambos? No. El porcentaje de desaparición de tambos en este momento es aproximadamente el 2%. Ah, mira vos. No tan intenso, sí los efectos de la crisis van a durar. O sea, es probable que, por supuesto, algunos tambos han desaparecido. Muchas veces no solamente desaparecen como consecuencia directa de la crisis, sino que ya estaban en un proceso. Una desaparición de tambos del 2% es por debajo de la media internacional de la desaparición de tambos todavía, pero hay muchos que han quedado severamente pegados y van a tener un conflicto. Sí se vio el proceso de fusión de tambos, o sea, aquel que tenía 2 tambos o 3 y fue cerrando uno y juntando las vacas en los otros rodeos, concentrándose un poquito en la actividad para dejar tierra libre para producir más alimento o para producir otro tipo de producto, no necesariamente dedicado a la leche, pero modificando esas pautas. Pero hasta ahora, por lo que nosotros tenemos registrado, y en el Centro de Industria Lechera también,
un 2%, un 3%, 4%, de acuerdo con cómo se lo quiera medir, pero efectivamente es un 2%. Hay que propender, Sergio, a los circuitos integrados, es decir, el tambo. Ahí en Castelar hay un ejemplo, vamos a ver si podemos comunicarnos con esta gente. Castelar o Esmeralda, me comentaban los otros días, un señor que tiene tambo, pero además tiene los terneritos, hace la cría, la recría, después hace el engorde, todo en el mismo establecimiento, y por supuesto produce el grano con el que alimenta a sus animales. Es decir, muchos productores, la mayoría hace eso, de criar sus propios terneros, o por lo menos llevarlos a un peso. Otros los terminan, y otros, bueno, venden el macho en cierta época, pero digamos cuando lo sacan de la estaca, de la crianza, y ahí los venden a quienes se ocupan de engordar, y ellos se concentran en la actividad del tambo. Hay muchos productores que hacen solamente tambo, pero muchísimos más son los que hacen un poco de ganadería y un poco de agricultura también, ¿no? Sí, ya han aprendido a manejarse empresarialmente, ¿no? Y hay todavía muchos pasos para dar, sobre todo en la gestión administrativa. Los productores argentinos en general son muy afectos a producir la mayor cantidad que puedan, pero muchas veces producir mucho no significa gestionar bien, y a veces se pierde plata por producir demasiado, ¿no? Uh-huh. Hay un punto exacto donde cada empresa debe tener su mayor eficiencia, y para eso se necesita una muy adecuada gestión, y para eso es que se hizo el congreso que vos mencionabas la semana pasada, ya su sexta edición en Tanti, para analizar la marcha de lo que nosotros llamamos el Programa de Desarrollo Tecnológico de Sancor, que atiende cuestiones de productividad y de gestión económico-financiera de los establecimientos lecheros, convirtiéndolos a los propietarios en empresarios, porque ya empiezan a medir todas las variables y a tomar decisiones sobre indicadores bien precisos de sus propios establecimientos y comparados también con muchos más, ¿no? Claro, porque nosotros explicábamos cuando arrancamos este programa aquí al día con el campo y la ciudad, es decir, por ahí la gente de la ciudad dice, bueno, ¿qué me tiene que interesar la información de campo? Es para los que viven en el campo. Sí, pero nosotros acá después consumimos los productos que se producen en el campo precisamente, entonces saber cómo se producen, los costos que tiene, saber por qué pagamos tanto en la góndola. Hablábamos cuando arrancamos el programa de un artículo que salió en Infobae sobre la cadena, ¿no? Es decir, ¿quién se lleva la parte? ¿Por qué al tambero le pagan 4.20 y nosotros pagamos 18 pesos el sachet? Sí, bueno, eso son distorsiones que se fueron generando, sobre todo en los últimos años, sobre toda la cadena de producción y la cadena de comercialización. Esas distorsiones fueron generando a veces ciertas inequidades, pero otra cosa que hay que es muy importante, que vos mencionabas al principio de la nota, es la presión fiscal que existe, que no es culpa de este gobierno, es culpa en realidad de lo que se llama el Estado. Y el Estado son las diferentes autoridades en los diferentes momentos, y que se ha ido generando toda una distorsión alrededor de lo que las personas pagan o las empresas pagan, y que queda en algún lugar del Estado, en el municipio o en la provincia o en la nación, y que van generando una reducción de los beneficios que se obtiene por el trabajo. Esas cuestiones tienen que ser analizadas y tienen que ser cambiadas, porque si no las distorsiones van a ser permanentes. Y además están las relaciones de poder entre las partes de una cadena. Sancor es una cooperativa y cuida mucho a sus asociados porque son la base de su... son los dueños, además. Son los dueños de la cooperativa, por eso. Y por eso también hace esfuerzos adicionales, extraordinarios, cuando llegan estos momentos de crisis, porque la cooperativa sin sus dueños, sin sus productores, no tiene sentido. Entonces, a partir de ahí se fueron tomando ciertas determinaciones que le ayudaron a los productores a transitar por este periodo tan complicado. Sergio, un abrazo grande, saluda a la patrona, a los chicos. Ya están grandes los chicos. Ya. Igualmente, ya no son más chicos. Bueno, pero para los padres siempre son chicos. Sí, señor. Y ya nos vamos a encontrar en Sunchero a tomar una copa de leche. ¿Cómo no? Va a ser un gusto. Va a ser un gusto, y bueno, de nuevo felicitaciones por retomar en el día con el campo y la ciudad. En eso estamos. Un abrazo grande. Chao. Buena suerte. Chao. Sergio Montiel, gerente de Relaciones Institucionales de Sancor. Pasó un minutito y Chirola de las 7:30 de la mañana, Salvador.